Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Nos sentimos muy felices, como siempre, de estar en la presencia de Dios y también delante de ustedes, delante de ti, que por la providencia del Padre, Dios ha querido que tú estés ahí. Él ha hecho provisión para ti, para que tu vida sea edificada a través de la administración o la exposición de su palabra. Yo me siento muy contento, muy feliz de ser un instrumento de Dios para edificar tu vida. Y en el nombre del Señor, en la sinceridad y la simpleza de Jesús, te digo que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos que juntos, tú allí, nosotros acá, estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Bien, mis hermanos, la porción bíblica en esta ocasión se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 12. Libro del Génesis, capítulo 12, comenzamos a leer el versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la exposición de su palabra. Quisiera repasar un poquito para ubicarnos y poder continuar con el aspecto que vamos a tratar en el día de hoy. Esta serie de mensajes la hemos titulado Propósito, Elección y Bendición, para hacer una diferencia entre las tres cosas y también para entender por qué nuestro Dios bendice. Todos los seres humanos necesitamos la bendición de Dios. Nadie puede prescindir, nadie puede privarse de la bendición de Dios. Dios, todo lo que hizo en el cielo y en la tierra, lo hizo de acuerdo a su voluntad, según su voluntad, de acuerdo a su propósito. Dios no hizo nada que fuese independiente de Él. A veces decimos que Dios hizo el universo de la nada, pero eso que llamamos nada es el todo de Dios. ¿Por qué decimos así? Porque cuando decimos que Dios hizo todo de la nada, estamos diciendo que Dios no necesitó materia preexistente, que antes, cuando no había materia, ya Él era. Y de lo que no se ve, porque Él es espíritu, hizo lo que se veía. Eso es lo que queremos decir. Pero en último análisis, Dios no hizo el mundo de la nada, todo lo contrario, hizo el mundo de Él. Él tomó de Él para hacer la creación.
Por ejemplo, hay una palabra de Dios en el sol, hay una palabra de Dios en la luna, hay una palabra de Dios en las estrellas, hay una palabra de Dios en cada animal que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él dijo, sean las grandes lumbreras, y ahí está el sol brillando. Los científicos dicen que en tantos billones de años los elementos del sol se van a deshacer. El nitrógeno, el hidrógeno y el sol se va a apagar. Pero yo digo que el sol se va a apagar cuando Dios le retire su palabra. Porque hay una palabra en el sol que usted no la puede ver. Usted no la puede ver, pero está latente en el sol así. Esa palabra es: sea la lumbrera mayor, sea la lumbrera mayor, sea la lumbrera mayor, sea la lumbrera mayor, que alumbre la tierra la lumbrera mayor. Y está ahí obedeciendo la palabra de Dios. Así que el sol no fue hecho de la nada, fue hecho con su palabra. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Amén. Amén. En ti, por ejemplo, no hay solamente palabra de Dios, en ti hay soplo de Dios. Dios sopló sobre Adán y sopló Dios sobre el hombre y lo hizo a su imagen. Hay un soplo de Dios en ti. Hay un soplo de Dios en ti. ¿Sabe qué significa eso? Tú tienes de Dios el aliento de su boca. Y como lo hizo el polvo de la tierra con la palabra, tú eres palabra de Dios y soplo de Dios. Porque Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente o un ser viviente. Así que no somos hechos de la nada, fuimos hechos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que de un solo linaje hizo todo lo que hay sobre la tierra. Todo lo que hay fue hecho de Dios. Él tomó de sí mismo. Por eso dice la Biblia que Él puso su gloria en los cielos. Los cielos cuentan su gloria. La tierra está llena de sus beneficios. Todo lo que hay existe por Él y para Él. Él no hizo nada independiente de Él. Todo lo que Él hace ha sido hecho por Él y de Él. Él tomó de lo que Él es. Por eso su gloria está en los cielos. En el cielo está la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la hermosura de Dios, el propósito de Dios. Todo lo de Dios está en los cielos. Por eso su gloria está en los cielos. Porque gloria no es simplemente resplandor que está en su trono. Gloria son los atributos de Dios. Todo lo que es de Dios es gloria de Dios. Hay gloria en su justicia, hay gloria en su verdad, hay gloria en su fidelidad, hay gloria en su poder, hay gloria en su excelencia, hay gloria en todo lo que es de Dios. Amén. Así que la gloria de Dios está en ti, está en la creación natural adánica y está en la creación espiritual. Amén. Si entendemos la relación que hay entre todo lo creado y Dios, y si entendemos que en el propósito de Dios, Dios nunca ha creado nada independiente de Él. Si entendemos que Él todo lo hace de acuerdo al propósito de su voluntad, Efesios 1:11, vamos a entender, de ahí se desprenden muchos principios en cuanto a Dios. Nadie puede caminar con Dios sin entenderlo. Es muy difícil caminar con Dios sin entenderlo. No siempre lo entendemos en todas las cosas porque Él no ha revelado todas las cosas. Pero Él espera que le conozcamos, que le creamos y que le entendamos. El que le cree le agrada. El que le conoce está capacitado para caminar con Él. Pero el que lo entiende puede penetrar en su corazón. Porque Dios no hace nada arbitrariamente. Dios no es como nosotros que actúa impulsivamente. Él todo lo tiene planificado desde la eternidad. Y es bueno entender eso. Dios me dijo a mí una vez hace muchos años: ¿quieres conocerme? Mira mi conducta, mira mis caminos. Como dice el texto, a Israel Dios le dio a conocer sus obras. A Moisés notificó sus caminos.
El problema de Israel siempre ha sido que Israel, igual que muchos de nosotros, solamente entendemos las obras de Dios. Que Dios me amó, que Dios me salvó, que Dios me bendice, que Dios es bueno, que tiene misericordia de mí, que Él me da y me da. Y andan detrás del brazo de Dios. Nada más del brazo de Dios. Y el día que el brazo de Dios no se extiende a su favor, ese día se acabó Dios. No hay Dios. Se enojan con Dios, zapatean, reniegan, le atribuyen despropósito. Y todo cambia cuando Dios le quita el brazo. Pero el que anda en pos del corazón de Dios, de sus caminos, todo aquel que entiende a Dios, el día que Dios esconde el brazo, dice: no importa que yo no tenga el brazo, yo tengo su corazón, yo tengo su propósito. Amén. Yo sé que aunque Él no me dé su bendición, yo sé que la tengo. La tengo aunque no la tengo. La tengo aunque no la vea. ¿Por qué? Porque el que anda en pos de Dios, anda en pos de su voluntad, anda en pos de su propósito. Y el que anda en pos de su propósito no anda por la vista, sino por la fe. ¿Por qué? Porque el hombre que anda en pos de la bendición, en pos del brazo de Dios, de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios hace. Porque Dios es Padre y Él es fiel. Él sigue sosteniendo, el sol sale para todos, justos e injustos. ¿Por qué a los blasfemos y malos Dios los sigue bendiciendo? Porque Él es Padre, Él no se deja provocar. Y eso confunde a muchos cristianos. Dice: bueno, total, Dios me bendice. Aunque yo no voy a la iglesia, Dios me bendice. Aunque yo no le sirvo, Dios me bendice. Aunque yo no soy fiel, Dios me bendice. ¿Qué importa? Ya, total, me bendice. Como si el todo del hombre fuera a tener la bendición de Dios. Eso es todo. Es bueno entender este principio. En la eternidad, la voluntad de Dios salió embarazada. Imagínense la voluntad de Dios como un embarazo. ¿Saben ustedes lo que había dentro de la voluntad de Dios? Lo que se estaba gestando. El propósito de Dios. La voluntad de Dios siempre está embarazada del propósito de Dios. Y lo que nace se llama elección. De la voluntad de Dios nace el propósito. Del propósito nace la elección. Y de la elección nace el pacto. Y del pacto nace la bendición. Donde hay bendición es porque hay pacto. Donde hay pacto es porque hay elección. Donde hay elección hay propósito. Y donde hay propósito hay voluntad de Dios. Eso es así. Y eso hay que entenderlo. Lo último es la bendición. Más bien es una consecuencia. Es un resultado. Las personas inmaduras andan en pos de la bendición porque andan por la vista. Es como Esaú. Esaú le dijo a su hermano: ¿y qué me importa a mí la posteridad y la bendición que viene? Si total, yo me estoy muriendo de hambre, ahora quiero suplir la necesidad temporal de ahora, right now. Mañana yo me voy a morir, dijo él. Diferente su forma de pensar, porque era un hombre de la vista. ¿Por qué Esaú era un hombre de la vista? Porque no era un hombre de propósito. ¿Y por qué no era un hombre de propósito? Porque en él no había elección. ¿Por qué Jacob desde el vientre pelea por la bendición? Porque en él había elección. ¿Cómo supo el bebé que el que salía primero tenía la bendición? ¿Y por qué pelea por la bendición sin entender nada? Porque en él había elección. Y había elección, había propósito. Y aunque se dedicó a pelear por la bendición, como algunos, hay que pelear por la bendición. No, no hay que pelear por la bendición. Pelea por la bendición el que no la tiene. El que la tiene no tiene por qué pelear. Ya la tiene. Tarde o temprano se va a manifestar en ti. Eso es así. Y comenzamos con el principio que Dios todo lo que hace lo bendice. Hizo la luz y vio Dios que la luz era buena. Hizo las estrellas, el firmamento, todo, y vio Dios que era bueno. Esa aprobación es diciendo: eso está bueno. Y lo bendijo Dios. Cuando hizo al hombre, bendijo al hombre. ¿Por qué bendice al hombre? Porque había un propósito en el hombre. ¿Cuál era el propósito? Multiplícate, llena la tierra, sojúzgala
enseñoréate de ella. Y como Dios iba a poner a Adán como gobernador de esta provincia recién creada, que era parte del gran imperio del reino de los cielos, hizo al hombre a su imagen para que le pudiera obedecer y someterse a él, pero lo bendijo porque en él había un propósito. ¿Por qué bendice Dios el sábado, que es lo segundo que bendice? El día dice, porque en él reposó Dios de sus obras. Más tarde se lo da a Israel como un memorial, para que Israel se recuerde que Adonai es el creador entre los dioses. Entonces en el sábado, en el séptimo día, había un propósito. Y como había un propósito, tenía que haber una bendición. Porque donde hay propósito, hay bendición. Diga, donde hay propósito, hay bendición. Dios no bendice simplemente arbitrariamente o impulsivamente. Siempre que bendice, porque hay un propósito. Y dice Dios, y bendijo Dios a Noé. ¿Por qué bendijo Dios a Noé? Porque Noé era un preservador. Dios lo eligió después que destruyó la tierra para preservar a la especie humana. Por eso lo bendijo. ¿Por qué bendice a Sem entre sus 3 hijos? Porque de Sem iba a comenzar un linaje. Y después de Sem hasta Abraham hubo 10 generaciones. De Set a Noé 10 generaciones. De Noé a Abraham 10 generaciones. Y Dios sabía que 10 generaciones después, un hijo de Sem llamado Abraham iba a ser bendecido, porque en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Por eso dice, y bendijo Dios a Sem. Bendijo Dios a Noé. Ahora aparece a un hombre en Ur de los Caldeos llamado Abraham, y lo bendice y hace un pacto con él. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Amén. ¿Cuántos saben que Abraham estaba lleno de gracia? Amén, estaba lleno de gracia. ¿Cuántos saben que Abraham era muy amado por Dios? Amén. ¿Cuántos saben que nuestro padre Abraham era el hombre más bendecido que ha habido sobre la tierra? Amén. Pero porque Abraham era hermoso, porque era bonito, porque tenía algún atractivo. No, era una piedra que Dios cortó de la cantera, así lo dice la palabra. Pero en él había elección. ¿Por qué había elección? Porque en él había propósito. Dios lo eligió con un propósito. Y al elegirlo con un propósito, depositó en él, en el elegido, la bendición. Y dice, tú eres bendición, tú serás también bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, de ahí en adelante estudiamos, por ejemplo, dice, y murió Abraham. Leímos en el Génesis, y murió Abraham, y dice, y bendijo inmediatamente, y dice, y después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a Isaac. Ahí muda la bendición. Y después bendice a Jacob, se le aparece a Jacob, aunque andaba corriendo de su hermano, engañando a su padre, allá se le apareció Dios. Aunque peleaba, aunque era un engañador, un usurpador, aunque lo envió donde Labán para que lo lavase, y bien que lo lavó y lo planchó. Porque Dios, cuando tú eres engañador, te busca a alguien más engañador que tú para pulirte. Es así. Él engañó a su hermano una vez y a su papá otra vez. Y Labán le cambió el salario como 20 veces. Le cambió a las mujeres, le cambió el salario, lo acabó. Pero era un bendecido. Donde quiera que iba era un bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era bueno. No, si la Biblia no oculta los errores de los hombres. Ahí está. El padre de la fe 2 veces puso a su mujer para que se la tomasen. 2 veces porque dudó. Ahí está. Y Dios lo dice ahí, para mostrarte a ti que el padre de la fe dudó. Él no fue bendecido por sus obras, sino porque le creyó a Dios. Y bendijo Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y bendijo Dios a Israel. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Yo te estoy eligiendo a ti no porque tú eres el mejor de los pueblos. De hecho, tú eres el peor de los pueblos. Tú eres un pueblo insignificante, un pueblo de esclavos. Eres tú. Pero Dios te amó. ¿Por qué te amó? Por causa de los padres. Pero los padres, ¿por qué fueron amados? Porque había en ellos un propósito. Esto no es que tú eres hermoso. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Tú no eres gracioso, pero a Dios le has caído en gracia.
aunque son principios sencillos, si usted va por toda la Biblia, usted va a mirar dónde nace una bendición. Pusimos el ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo era blasfemo, perseguidor e injuriador. No merecía nada de acuerdo a la gracia. Pero él dice, yo era una cosa digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero dice Pablo entendió por qué. Porque dice, yo fui el primero de los pecadores y Dios me hizo el primero en clemencia, para mostrar en mí, para mostrar en mí un ejemplo de su bondad y su misericordia. En otras palabras, cuando Dios dijo, voy a engrandecer mi gracia, voy a buscar el pecador más indigno, para que donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia. Y encontró un judío blasfemo y perseguidor. Todos los hombres son enemigos de Dios, todos. Pero Pablo era 2 veces enemigo. ¿Por qué? Enemigo por ser pecador, enemigo porque perseguía a Jesús. Pidió carta para voluntariamente destruir el camino. Y dice Dios, a este que me está persiguiendo, que me odia, que me aborrece, lo voy a hacer el primero en misericordia. Hay gente que dice, es difícil que un judío se convierta. Mentira. Ese judío más blasfemo se convirtió. ¿O no dice Pablo? ¿Ustedes creen que Pablo estaba haciendo el humilde cuando dijo, una cosa es digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero? No, eso no es que yo soy el primer pecador. No, lo estaba diciendo porque era el primer pecador, porque era blasfemo. Pablo hizo que muchos hermanos, o algunos hermanos, a través de torturas blasfemaran. Lo dice el libro de los Hechos. Yo hice blasfemar a algunos, dice Pablo, para que maldigan a Yeshua. Era un enemigo abierto de Jesús. Y Dios dice, a este lo voy a tomar yo y lo voy a hacer el primero en misericordia, para que los pecadores acomplejados no digan, no hay remedio para mí, estoy desahuciado, soy tan pecador que no merezco la gracia. Y Dios te dice, si Pablo la mereció, hay gracia para ti. Sí, dale un aplauso. Amén. Ahora usted dice, oye, cuánto amó Dios a Saulo de Tarso. Mire que el Pedro anduvo con él 3 años y medio. Y lo más elevado que subió fue a una azotea a orar. Y el que perseguía a la iglesia subió al tercer cielo y escuchó cosas inefables y gloriosas. El que anduvo con Cristo en una azotea, vio una visión en una azotea. Y este vio una visión en el cielo, cosas inefables. ¿Por qué? Porque quería engrandecer su gracia. Entonces Pablo entendió, es que Dios me amó, es que yo soy tan bonito. No. Es que justamente te elegí porque tú eras el peor. Muéstrame un hombre lleno de gracia y te mostraré el hombre más indigno. Porque siempre Dios elige lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Así que si te eligió era porque tú no eras. Si tú hubieras sido, Dios no te elige. Es así. Amén. Cuando tú veas a un hombre lleno de gracia, lleno de unción, lleno de ese seguro que él es el peor. Esa es la María Magdalena para allá. Este tipo, hermanos, es que Dios no elige lo bueno. No. De hecho no hay nada bueno. Pero entre lo peor, entre lo malo, elige lo peor, para hacerlo lo mejor en gracia y destacar su poder. ¿Estás entendiendo? Pablo entendió por qué él era bendecido. Él dice, yo prediqué más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba en mí. ¿Por qué prediqué más que los apóstoles? Porque Pablo iba a ser el primero en inclemencia, para mostrar en mí, dice Pablo. Cuando usted vea a un judío que sea duro de convertirse, este cae, porque si Saulo cayó, este cae ahorita. Y cuando usted vea a un gentil, saben ustedes, en el caso de los judíos, para que sepan que un judío blasfemo se puede convertir. Y en caso de los gentiles, como Pablo iba a ser el apóstol de los gentiles, y los gentiles para los judíos no merecían la gracia de Dios, ni merecían el favor de Dios, porque los gentiles para los judíos no eran perros, pero tampoco eran gente.
No, de verdad, eran inmundos, inmundos. Estos inmundos, estos incircuncisos inmundos. Sí, ese fue lo difícil del mensaje del evangelio para los judíos. Saber que los gentiles, miren que Pedro llevó testigos a la casa de Cornelio. Un montón de testigos. Y después a los hermanos, ellos vieron cuando el Señor a Cornelio le habló de esta manera. Y yo estaba allá y me dio una visión. Y mira, mata y come. Y llevó testigos. O sea, aún con testigos no estaban muy convencidos que Dios pudiera hablar a los gentiles. Así era. Bueno, pero dice, bueno, si el Saulo de Tarso es el apóstol de los gentiles. Y era un blasfemo. Y ha sido el primero en gracia, dice los gentiles. Hay esperanza para mí. Porque si este es el primero, porque es el apóstol de los gentiles, y era un blasfemo, y Dios lo alcanzó en misericordia, pues hay esperanza para mí. Pablo es un estímulo de la gracia para que nadie se sienta rechazado. Nadie se sienta sin remedio o desahuciado. Y Pablo entendió por qué fue bendecido. Porque fue primero en gracia. Dios está enseñando esto no para que tú digas simplemente amén, sino para que penetre aquí. Que cuando Dios bendice es con un propósito. No es que tú eres bueno, no es que tú eres el mejor. Simplemente que Dios te eligió para un propósito. En último análisis, la bendición no está en la bendición, está en el propósito que trae la bendición. Entonces, comenzamos a hacer un paralelismo entre dos tipos de hombres: el hombre que anda en pos de la bendición y el hombre que anda en pos del propósito. El hombre que anda en pos de la bendición es el hombre que anda en pos de la vista de lo que se ve. Y el hombre que anda en pos del propósito anda por la fe. Porque generalmente Dios esconde el propósito. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal. Y no le dio ni el ajo, ni la cebolla, ni la pimienta. Le dijo sal nada más. ¿Saben qué significa eso? Que no le dio un mapa. No le dio sal. Mira, va a pasar por Betel, Berseba, va a llegar acá, va a llegar acá. No, sal nada más. Siempre se reserva el propósito. No le dijo, a los 100 años va a tener el hijo. No, lo mantuvo. Y salió a los 75, a los 76 no viene, a los 77 no viene, a los 83 no viene, a los 90 no viene. Ahora, ay. Y cada rato se le aparecía: yo soy el Shaddai, yo soy grande tu galardón, anda delante de mí. Sí, me animo. Sí, pero no veo nada. Es que me tiene que seguir. En Santo Domingo dice: y es fácil. Dale un aplauso. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no quiere andar en pos del propósito? Porque Dios el propósito lo esconde. Te lo revela de pasito. Y eso es para la carne una tortura. Tortura china. ¿Por qué hoy la predicación es: Dios te ha bendecido, eres un bendecido? Tú eres como los superhéroes, Batman, boom, ¡pum! Yo no me puedo enfermar, soy un elegido. Yo no puedo ser pobre, yo soy un elegido. Y mencionan el pacto, las promesas, y predican y emocionan a la gente y entusiasman a la gente. Y todo es. Y cada vez que usted va a un lugar de eso, perdónenme, pero Dios me ha mostrado que el que anda en pos de la bendición no pasa nunca de ser un niño. Los hombres y las mujeres maduros andan en pos del propósito, aunque no vean nada. Como nuestro padre Abraham, que siempre anduvo por la fe en el propósito del Padre. ¿Ustedes han ido alguna vez a esos lugares donde hacen shows con animales? Por ejemplo, usted va a Florida, yo he ido a Florida, a SeaWorld.
donde hacen los shows con delfines. Y yo me doy cuenta que esos delfines hacen cosas increíbles. Y cuando vienen, y le hacen por allá. Y si no le echan nada, no funcionan. Así son los cristianos inmaduros que andan como Lot, que ponen su vista hacia Sodoma. Y sus tiendas la van moviendo hacia Sodoma, siempre por la vista. Y alzó Lot sus ojos y vio las llanuras del Jordán, por la vista. Por eso que a la mayoría de las iglesias, usted va y desde el principio es inspiración y motivación todo el tiempo. Hasta el saludo. No hay saludo más lindo que el saludo del cristiano. Hay que salir aquí. Ay, hermano, me gusta esa iglesia porque, ay, de que usted llega y todo el culto es para usted. Porque si no le quitan la droguita, usted no vuelve el domingo que sigue. Hay que traerle el mejor predicador. Y se pasa la semana, porque viene el apóstol interplanetario, fulano de tal, que mató al gigante Goliat, el salmista, viene el próximo domingo. Ay, si usted se lo pierde. Ay, mi hermano estuvo en tal parte y hasta Lázaro resucitó. Venga, hermano. Y usted, sí. Y de que comienza el culto, el ritmo, la música, todo el ambiente arreglado para que se mantenga, porque si no, no viene el martes. Entonces hay que mantenerlo con la bendicioncita y en la boquita, porque si no, no viene. Y Dios se lo va a hacer rico, y Dios lo va a hacer empresario, y usted va a ser dueño del Bronx completo. Y así es que se mantiene la mayoría de la gente en las iglesias, hermanos. Y yo no estoy criticando. Yo lo que estoy es que ustedes vean, abran los ojos. Hermanos, vamos a ser sinceros. Todos necesitamos la bendición. Pero yo les enseño a ustedes a través de la palabra. Y te tomo bien el repasito para que penetren bien antes de entrar al principio de hoy. ¿Saben ustedes lo que le pasó a la nación de Israel? Lo mismo. Pablo les dice en Romanos 9 que Israel tenía todo para conocer a Dios. Tenían los patriarcas, tenían la ley, tenían el culto, tenían los padres, tenían el pacto, tenían a Yeshua que nació de ellos. Tenían 8 cosas, incluyendo a Yeshua que nació de ellos. Y dice Pablo que andando en pos de la justicia no la alcanzaron. Dice, y los gentiles que no andaban buscando nada, que no tenían velas en el entierro, llegaron y alcanzaron la justicia. Y aquellos que tenían todo para alcanzar, no la alcanzaron. ¿Saben ustedes por qué, mis hermanos? Pablo lo dice. Porque andaban en pos de ella por las obras y no por la fe. ¿Cuál fue el problema de Israel 40 años en el desierto? Con el Señor. ¿Cuál fue el tropiezo de Israel? Que el día que no caía el maná, ya ustedes saben, siempre cayó. Pero a veces Dios lo privaba de agua. No hay agua. Nos sacó al desierto a matarnos. No había agua en Egipto. No estaba el Nilo, uno de los ríos más caudalosos del mundo y más grandes. Y nosotros aquí muriéndonos de sed. ¿Para qué nos sacó? Y de revolución y los carteles, huelga. Hermanos, todos los problemas que Israel tuvo con Dios en el desierto fueron problemas de necesidades. Todos. Cuidado con las necesidades. Por eso el diablo en el desierto a Jesús, necesidades. Miren, aún cuando adoraron el becerro, ¿saben ustedes cuál fue el problema? La necesidad. Que se vieron sin líder. Este Moisés que nos sacó, hace 40 días que no lo vemos. No tenemos cabeza aquí, no tenemos dirección. Vamos a elegir un capitán que vaya al frente. Israel, esos son tus dioses. Miren, ¿por qué dioses? Porque los dioses de Egipto todos se miraban, se veían.
Usted iba a un templo en Egipto y usted veía a los dioses. Veía a Osiris, al dios Ra, que de ahí viene Radamés, hijo de Ra. Ayúdame, Señor. No, de verdad. Después de muchos años supe en España hace poco que Radamés significa hijo de Ra. Ay, santo. El Dios principal de Egipto. Gloria a Dios que me pusieron Juan al frente, que significa Adonai es benigno y es bueno. Gloria a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué hacer un Dios? Necesidad. Necesidad de ver y de palpar. ¿Por qué la idolatría hoy? ¿Por qué la iglesia de Roma instituyó la idolatría? Para ganar a los paganos. Porque usted va a una iglesia a adorar y usted no ve nada. Cuando toda la vida usted iba a los dioses y lo besaba y lo acariciaba. Y ahora este bendito Adonai no se ve. Estoy adorando una cosa que yo no veo. Necesidad de ver y de palpar. Por eso Moisés se mantuvo como viendo al invisible. No se ve, pero se ve. Pero como es espíritu, no se puede, no es con la mano, no es tangible. ¿Ah? Israel, 400 años viendo, adorando dioses que se ven. A pesar de los milagros que hizo el Dios que no se veía, ahora sucede que se desapareció. No habla ya por 40 días y el que nos guiaba hacia él ya se fue. La necesidad. Ahora, vamos a hacer algo, un becerrito, algo que veamos. Porque este Moisés no lo vemos, el invisible tampoco se ve. Necesidad. Hay gente que tiene que ver y palpar. La vista. La bendición se ve, se palpa, se gusta, se prueba. Pero el justo por la fe vivirá. Los del propósito por la fe viven. Amén. No había agua. Se acabó Dios ese día. No había alimento. Ya no hay Dios. Israel se acostumbró tanto a que Dios hacía milagros que a Yeshua le estrujaban en la cara. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz, haz un milagrito y creeremos en ti. ¿Qué señales tú haces y creeremos en ti? Porque Adonai hace milagros, así que hazme milagros. Las obras, las manifestaciones. Y eso hoy, lo igual. Yo estoy hablando de Israel porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Pero nosotros somos peores que Israel, porque tenemos el ejemplo de Israel. ¿Y cuál fue el error de Israel? Y lo seguimos cometiendo. Cuando yo crucé el desierto del Sinaí en un autobús, 5 horas atravesándolo, que lo que veía era beduinos y muchos chivos, mi esposa decía: wow, tanto que criticamos a Israel. Si hubiéramos vivido aquí, tenemos 5 horas solamente viendo desierto y estamos desesperados. ¿Qué será vivir 40 años acá? Porque es fácil criticar a esa gente incrédula, así mala. Vete allá al desierto a comer culebras a ver si es bueno. Si a veces perdemos el trabajo y nos quedamos en respirar, ay, ¿de qué va a vivir la familia ahora? Ay. Y yo le pregunté: ¿qué edad tiene usted? 65 años. ¿Si alguna vez ha pasado hambre? No, para lo que le falta. Porque se está preocupando tanto. Tiene 65. No va a vivir ni siquiera 10 más y está preocupado. Y en 65 no ha pasado hambre. Ese somos nosotros así, mis hermanos. Hijos de las necesidades. Tenemos que estar palpando y mirando todo el tiempo. Si no. Ahora ven por qué sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el problema de Israel, y todavía es, y no solamente de Israel, de la iglesia también, es ver y palpar. ¿Por qué cuando vamos a la Biblia solamente yo veo que dicen el libro de las promesas? Un librito así, 3,000 promesas y leen una todos los días. Jehová me cuida, Jehová me alimenta, Jehová me sustenta. Yo no, Y aún unos libros que hay por ahí que se llama El hombre del propósito.
La iglesia del propósito, como usted lo lee, es otra cosa. Sí, bien elegido, muchas cosas, pero en último análisis, el propósito es que me bendice. En último análisis, ese que me bendice. En último análisis, eso es que me bendice. Y si no me bendice, hasta peleamos. Si no me bendice, no te va. Si no me bendice, no te va. Si no me bendice, no te va. Y todo el tiempo así me bendice, así me bendice, así me bendice. Ahora, ¿estoy predicando en contra de la bendición? No, la estoy poniendo donde va. La estoy ubicando en el propósito de Dios. Es un resultado. Pusimos el ejemplo de Israel. Deuteronomio completo. Dios le dijo a Israel: yo te presento la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La bendición, si guardas mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, eres bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita la canasta para amasar, bendito, bendito. Y nunca ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te llegará a ti. Y tú prestarás y no tomarás prestado. Y tú, aleluya, gloria a Dios. Leímos a Deuteronomio 28. ¿Ah? Y habla como 10 versículos de las bendiciones. Y desde el 11 hasta el 60 y pico son maldiciones. De la tisis, de te va a dar esto, te va a dar aquello. Si tú no obedeces a Jehová tu Dios. Pero nadie lee eso. Todo el mundo lee las 10 bendiciones. Todos los demás, que si tú no eres fiel, va a venir, voy a cerrar el cielo, los enemigos te van a humillar y mandaré todas las enfermedades. Nadie menciona eso. Ve cómo nos engañamos. Entonces, lo que es compromiso con Dios, lo escondemos. Lo que es bendición, lo presentamos. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque Dios le dijo a Israel: estas bendiciones te seguirán. Tú sales al campo, eres bendito. Sales de la ciudad, eres bendito. Estás en tu casa, eres bendito. La bendición va contigo, porque tú eres un pueblo bendecido. Eres elegido y hay propósito en ti como pueblo. Ahora, ¿cuándo se va a manifestar esa bendición? Si tú guardas los mandamientos de Jehová. Los legalistas religiosos lo ponen como una condición. Y Dios nos lo está poniendo como una condición. Aparentemente es una condición, pero en último análisis no es condición, es relación. El religioso que no entiende a Dios lo interpreta y dice: si obedezco, soy bendito. Si no obedezco, soy maldito. Así que voy a obedecer para que me bendiga. Y el mandamiento no tiene el fin. Y yo les dije que la bendición ahí es un estímulo para llevarte al propósito. El propósito es el mandamiento. ¿Cuál es el propósito? El mandamiento, en otras palabras, Dios, para hacer que Israel, una nación todavía niña, porque no conocía la plenitud de Dios, porque la plenitud vino cuando vino Yeshua, pues le dice: bueno, si tú obedeces, hay bendición para ti. Pero al final no era la bendición, era llevarlo al mandamiento. Porque en el mandamiento está el propósito. Y yo te lo puse para que lo entiendas con el ejemplo de los niños. Tú le dices al niño: ok, hijito, si haces la tarea, te voy a llevar a comer, no voy a decir el lugar donde van los niños, ustedes lo saben ya para no hacerle propaganda al restaurante, y te voy a dar las papas fritas y el hamburger si tú haces la tarea. El niño: sí, mami, sí, claro que sí. Ya terminaste, hijito, déjame revisar. Muy bien, ahora te llevo al restaurante a comerte las papas fritas. ¿Cuál es la bendición? ¿Las papas fritas? ¿O que hizo la tarea para que aprenda? Y después, si pasa de grado, te voy a comprar una bicicleta. ¡Ah, sí, la bicicleta! Y si el niño se emociona por la bicicleta, pasa de grado y le dan la bicicleta. Yo espero que ahora que está casado no haya que darte una bicicleta para que te vayas a trabajar. ¿Por qué la mujer no te dice a la mañana: ay, esposito lindo, vete a trabajar que te voy a comprar una bicicleta? ¿No? ¿Por qué? Porque se sobreentiende que ya usted creció y ya usted sabe por qué trabaja.
Cuando el niño se gradúa en la universidad y mira hacia atrás y ve a los padres, cada día le dieron papas fritas, que le dieron regalos, y al final eso me estimuló a estudiar, y ahora soy un profesional, y dice: bendito, gracias papá, gracias mamá, y el diploma, en la grabación llorando, tuvo que las lágrimas de ahí. Pero ¿cómo llevaron a ese muchacho a graduarse? Cada día dándole papas, cada día comprándole bicicletas. Hermanos, espiritualmente es así. Las bendiciones son estímulos de Dios para llevarte al propósito. Entonces el cristiano que es sabio cuando crece dice: pero lo importante no es la bendición, lo importante es el propósito. O usted trabaja para que la mujer le cocine. Ya no, ya usted no necesita eso, usted creció ya. Pusimos un ejemplo de Abraham y de Lot. Abraham, el hombre que anda en pos del propósito. Lot, el hombre que anda por la vista. Abraham le dijo a Lot: si te vas a la derecha, me voy a la izquierda. Si te vas a la izquierda, me voy a la derecha. Porque la bendición no está en el lugar, la bendición está en mí. Ya Dios me la dio. Así que vete donde tú quieras, que yo me quedo aquí. Porque yo para Canaán salí y a Canaán llegué, porque Dios me llamó a Canaán, y en Canaán está el propósito. Y Lot, que salió con Abraham, que se sobreentiende que siguiera con él, puso los ojos en Sodoma, porque vio que había fertilidad, que había oportunidad, porque andaba por la vista. Y dice: y alzó sus ojos hacia Sodoma y Gomorra. Y dijimos que esto genera dos tipos de hombres: el que anda por la vista, en pos de la bendición, y el que anda en propósito, en pos del propósito, de la fe. Y comenzamos a ver resultados. Abraham se quedó en Canaán porque en Canaán estaba el propósito. Y dice que después, dice así la narración, y dice: y apareció Jehová a Abraham después que Lot se separó de él, y le dijo: alza tus ojos al norte, al sur, al este, al oeste, todo esto te daré. Aquí levanta los ojos para aprovecharse y guiarse por oportunidad. Y ahora dice Dios: levanta tus ojos, que todo esto es tuyo. ¿Y cuál fue el resultado? Lot en Sodoma lo perdió todo. Diga: lo perdió todo. ¿Por qué? Porque vinieron estos pueblos, se llevaron a Lot y a su familia y lo perdió todo. Abraham toma 318 hombres nacidos en la casa, va y rescata a Lot. Según la ley de la guerra, Lot le pertenecía a Abraham, porque era un despojo, y todos los bienes pertenecían a Abraham. Quiere decir que a Lot, el hombre que andaba por la vista, fue rescatado por el hombre del propósito, y se fue allí para tenerlo todo, y al final no tuvo nada, porque se quedó sin nada. Y Abraham tuvo que, cuando Abraham rescató a Lot, Lot le pertenecía a Abraham por ley de la guerra. Pero ¿qué hizo nuestro padre Abraham? Renunció al botín. Dijo: yo he levantado mis manos al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y yo ni siquiera una correa voy a tomar yo de esto. Denle los diezmos al Señor, se lo dieron a Melquisedec, y a los que salieron conmigo denle la parte de ellos. Pero yo no quiero que nadie diga: yo enriquecí a Abraham. ¿Saben ustedes por qué este hombre hace eso? Hay una tremenda enseñanza. Número uno, yo quiero distinguir en lo que fue lo que yo gané con mis manos, con esfuerzo personal, y yo quiero distinguirlo de lo que es la bendición de Dios. Yo no quiero que nadie atribuya mis riquezas a que yo soy un guerrero, a que yo soy recogido de despojos. No. Yo quiero que todo el que diga Abraham es rico diga: Adonai lo bendijo. Me ministra de la vida de Abraham, que siendo el dueño de Canaán, compró la cueva para sus muertos y se la querían regalar. Los heteos, los de Ed, le dijeron: ¿qué es eso? 400 tantos monedas de plata delante de nosotros. Toma esto gratuitamente. Esa cueva es tuya. No. Véndeme por legítimo precio. Hubiera sido un hombre en este tiempo y dice: aleluya, gloria a Dios, ya Jehová me está entregando a Canaán, ya me dio la cuevita para enterrar a Sara.
gloria a Dios, ya comencé a heredar. No, yo te la compro por el justo precio, comprando una tierra que era de él, porque no estaba pegado a nada. Su riqueza era Adonai, no lo que le podía dar. ¿Cuántos saben que el que tiene a Dios tiene su brazo también? Dale un aplauso. Y como ya hicimos el repaso, vamos a entrar ahora un poquito al aspecto de hoy. Vamos al capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Comiencen a ver desde aquí la actitud de un hombre que anda en pos del propósito. Ve que pasan 3 varones frente a su tienda. Identifica inmediatamente que uno de los 3 es el Señor. Y les dice a los 3, por favor no pasen de largo, deténganse en mi casa. Y aquí comenzamos a ver ciertas cosas muy lindas. Dice, y alzó sus ojos y miró, y vio los 3 varones. Se postró en tierra en señal de reverencia. El 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, no siga de largo. Detente en la casa de tu siervo. Y dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, dice, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y Dios decide entrar a la casa de Abraham. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando el Señor camino a Emmaús hizo como que iba a pasar de largo? Y le dijo, no pases, entra. Así ese Señor hizo como que iba a pasar de largo. Y el hombre del propósito le dice, entra y ven a comer con nosotros. Y lo manda a entrar. Y miren lo que sigue diciendo. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del escoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. No tomó el sarnoso. Y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. ¿Recuerdan de Abel que dio lo más gordo a Dios? Dice aquí, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Yo miré aquí Abraham, la vida de Abraham aquí, un ejemplo precioso de un hombre que anda en pos del propósito. Número 1, salió pronto a recibirlo, o sea, el Señor. Número 2, se postró a sus pies. Número 3, los invitó a que entrase a su casa. Número 4, dice, ordenó a Sara preparar pan. Número 5, tomó a Abraham un becerro tierno y bueno, o sea, le dio a Dios lo mejor. Número 6, dije, estuvo con ellos debajo del árbol. ¿Cómo estuvo? En otras palabras, estuvo ahí con ellos.
Hizo como María, no mandó allá a comer comida china. No. O se puso a preparar alimentos y los dejó al Señor solo. Atendió al Señor, o los atendió a los tres, pero ahora hablando con el Señor. En ese encuentro, escuchen, hubo tres cosas. Diga, servicio, relación y comunión. Servicio, relación y comunión. Así viven los hombres y las mujeres que andan en propósito. Andan en servicio, en relación y en comunión. Ahora, ¿qué sucede después? Dios revela el propósito con el cual fue a visitar a Abraham. Versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te reíste. ¿Cuánto sabe que Dios sabe lo que se hace detrás de la tienda? Amén. Estas son cosas muy sencillas, pero que revelan el corazón de un hombre que anda en pos del propósito. Ven ustedes el empeño de que Dios nos siguiera. Ven el empeño, él se postra, los invita a entrar, le da lo mejor, come con ellos, se mantuvo debajo del árbol con ellos. Hubo comunión, relación, servicio. Y entonces viene Dios y revela el propósito. Diga, Dios revela el propósito. Y le dice, el año que viene, en este mismo tiempo, Sara tendrá el hijo. Y le revela propósito. No hay una relación con Dios que no tenga fruto. Toda relación con Dios tiene fruto. Aquí vemos a Abraham buscando a Dios, anhelando a Dios, rogando a Dios que se quede, atendiendo a Dios, teniendo comunión con Dios, porque lo que le importaba era Dios. Ahora, miren en la relación, la actitud del Padre. ¿Qué hace Dios? Revela propósito. Ten por cierto que Sara el año que viene, en este mismo tiempo, tendrá el hijo. Y en la relación viene Dios y revela propósito al hombre del propósito. Entra a la casa del hombre del propósito, come con el hombre del propósito, se mete debajo del árbol con el hombre del propósito, tiene relación y comunión con el hombre del propósito y al final revela el propósito al hombre del propósito. Porque toda relación con Dios, en último análisis, tiene propósito como motivo de relación. Y miren ustedes cómo termina el episodio, porque quiero contrastar. Solamente quiero que ustedes vean esto para que vean otra cosa después. Miren aquí. XVI. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Miren ustedes, hermanos, esto ustedes lo saben. Los dos varones iban al frente, iban a mirar a ver si el colmo de la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado al punto para que descendiese la ira. Dios se queda caminando con Abraham, y dentro de sí dice Jehová: ¿cómo voy yo a encubrir al hombre del propósito? El propósito. Escuchen el razonamiento de Dios. ¿Cómo voy yo, que he venido a la casa del hombre del propósito, a negarle por qué yo he venido? Vine por dos motivos. Vine a decirle que Sara el año que viene va a tener el hijo, y vine a decir que hay dos ciudades allá que me están provocando y que están al punto de recibir la ira, y he descendido a mirar si llegaron al colmo de la maldad. No se lo voy a encubrir a Abraham. Y él dice: ¿por qué? Él dice: porque no haré yo de Abraham una gran nación. Diga: propósito. En otras palabras, la razón de Dios por la cual, según él, no debe ocultarle a Abraham el propósito, es porque Abraham es el hombre del propósito, y a los hombres del propósito Jehová le revela el propósito. Y tú, iglesia de Amanecer de la Esperanza, desde que Dios te hizo casa espiritual, Dios no te ha hablado a ti de los efectos, sino de las causas. Siempre te ha hablado de los motivos, y el motivo de los motivos es que Dios sea el todo y en todos. Eres una persona de propósito. En ti hay elección y hay bendición. Y tarde o temprano, miren, hermanos, miren. Esta mañana mientras estudiaba, Dios me mostró esto, miren, para que vean una cosa. Capítulo 12, ustedes lo leyeron ya cuando leímos el texto. Que Dios apareció a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Escuchen lo siguiente. Capítulo 15, 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. 15:1. Miren 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí. Capítulo 18. Aparece Dios y come con él. Aparece Dios, habló Dios, aparece Dios, habló Dios. Amén. Relación, comunión. Dios andaba detrás del hombre del propósito, revelándose al hombre del propósito. ¿Y qué pasa después? Cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, el hombre del propósito comienza a gemir y a clamar y a decirle a Dios: el juez de toda la tierra no hará justicia. Si hubiera 40 justos en la ciudad, va a destruir a los justos con los injustos. No haga tal cosa el juez de toda la tierra. Y el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas entra a Abraham y comienza a apelar a la misericordia de Dios a favor de Sodoma y Gomorra. El hombre del propósito, que se le revela el propósito, comienza a unirse con el corazón de Dios, y cuando Dios va a derramar juicio, él pide misericordia. Porque estaba sintonizado con el corazón del Padre. Los hombres del propósito saben orar. No vienen: Señor, bendíceme. Mira que se derramó el chocolate sobre la alfombra y se me está dañando. Señor, mira que no tengo zapatos. Señor, mira que no. No. Los hombres del propósito tienen un pacto con Dios, y es: ocúpate de mis asuntos, que yo me ocupo de los tuyos. Amén. En otras palabras, yo me ocupo del propósito y Dios se ocupa de mis necesidades. Y ahí está Abraham, sintonizado con el propósito, orándole a Dios por el propósito. Por eso yo he aprendido desde que entré en la vida del Espíritu a no hacer una oración sin propósito. Aun cuando vengo a orar aquí con los líderes a las 5 de la mañana, que por años lo hacemos, nunca vengo con una preocupación o una ansiedad, porque aun las cosas que me cargan, que a veces no duermo por semanas, nunca las menciono en la oración. Esas se las llevo a Dios en lo secreto. Cuando estoy orando digo: Señor, abre esta boca
Porque hemos de orar como conviene, no lo sabemos. El que sabe las necesidades de tu pueblo eres tú. Así que abre mi boca y hazme orar de acuerdo a tu corazón. Una oración en el Espíritu no es racatamarradada. Eso no. Oración en el Espíritu es que Él gime con nosotros con gemidos indecibles dentro de ti. El Espíritu revela las intenciones del Espíritu. Cristo allá a la derecha del Padre, y a través del Espíritu en tu espíritu, orando a Dios de acuerdo. Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, dice la palabra. Sintonizados en el Espíritu, en el propósito. Ahora, capítulo 19, para contrastar un poquito. Vamos a llegar al 19 para contrastar. Atención aquí. Yo quiero que ustedes vean un contraste en el capítulo 18 y en el 19. Miren cómo comienza el 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, 18:1, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Pregunta, ¿dónde estaba sentado Abraham? Dígame. ¿En la puerta de qué? De su tienda, de su casa. Diga, estaba sentado en la puerta de su casa. Amén, ya lo tienen. Capítulo 19:1. Llegaron pues, 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. En la Biblia, sentarse en la puerta de una ciudad es ser juez de la ciudad. Los jueces se sentaban en la puerta de la ciudad. Quiere decir que Lot había prosperado tanto en Sodoma que era juez. De hecho, se lo dijeron: este hombre extranjero que llegó se quiere hacer juez entre nosotros. Lo dijeron más tarde a él. Y él estaba, eso sugiere, y no lo digo yo, lo dicen los comentaristas bíblicos, porque ahí está, sugiere que llegó a ser juez, llegó a ser un príncipe, llegó a ser importante de la ciudad, y estaba sentada ahí juzgando, porque los jueces se sentaban a juzgar en la puerta de la ciudad. Diga, gobernando la ciudad. La ciudad de sus sueños. Se llama el Sodoma Green. O Dream, perdón. Era green porque era verde, sí. El Sodoma Dream, quise decir. Ahí estaba el hombre, ahí gobernando. Ahí estaba el hombre, ahí prosperando en la tierra de sus deseos. ¿Y dónde estaba sentado Abraham? ¿Gobernando dónde? En la puerta de su casa. Los hombres del propósito gobiernan bien su casa. Y su preocupación es su casa, su linaje, su descendencia. Ahí está su importancia. Los hombres de la prosperidad, entre comillas, hermanos, vamos a conquistar la tierra. Muy pronto seremos presidentes de las naciones. Muy pronto seremos jueces. Seremos esto, seremos aquello, seremos aquello. ¿Saben ustedes cuando la iglesia comenzó a caer? Bíblicamente, cuando se casó con el Estado. Y ahora el Estado en Europa no la quiere. En España, cuando yo fui a España, Dios me hizo abrir la boca y me abrió los ojos. Y me dijo: a la iglesia se casó con el emperador de Roma, con Constantino, hicieron alianza. Y ahí se prostituyó la iglesia. ¿Y saben qué? Ahora los reyes europeos, que de donde salió el imperio romano, no la quieren. En España, el gobierno español, ¿cuántos saben que el gobierno español le da un salario a los sacerdotes y a las monjas? Por años sostienen a la iglesia. Pero ahora el nuevo gobierno, que ya creo que en el 7 van a deshacer la ley. Y se queda desamparada la pobrecita. Sí, pobrecita, como usando la palabra, pobrecita hija de Sión, como dice la Biblia, pobrecita, queda desamparada. El gobierno francés, ya ustedes saben, prohibido cualquier cosa en los lugares públicos como la escuela, todo que es religión. No quieren nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque ya perdió su atractivo. Al principio esa iglesia se veía hermosa, resplandeciente como el sol. Y los emperadores la veían: wow, con esta puedo yo gobernar al mundo, con esta fe puedo manipular las naciones. Pero ahora no sirve para nada.
Así lo ven las naciones. ¿Por qué? Porque cuando a la iglesia se le ha entregado poder, lo ha usado mal y se ha prostituido. Probado. ¿Por qué la Revolución Francesa? Porque el clero y la nobleza se fusionaron en contra de los pobres y abusaban y de todo, hasta que la gente llegó a un hastío y ya no quería saber de nada. Eso es lo que sucede hoy, cuando la gente está tratando de usar las promesas de Dios, que donde Dios está hablando de un reino mesiánico, donde Jesús va a gobernar y nosotros con Él, pero en un reino nuevo, y están tratando de hacer política para ser senadores, gobernadores, hasta presidentes. Lo más natural es reverendo fulano, senador, reverendo fulano, tal cosa. Yo, el día que yo quiera ser gobernador de Nueva York, no me voy a llamar reverendo, solamente Juan Radamés Peladito. Porque yo al Señor no lo voy a mezclar con la política. Eso es igual que si soy doctor, el doctor Radamés Hernández. El doctor es para la universidad. Aquí todos somos hermanos. Y Cristo es el hermano mayor. Esos títulos dejemos para acá. Aquí somos hermanos. Eso se llama arrogancia y petulancia. Venir a poner un título a la cara de los hermanos para que el que no ha estudiado se sienta complejado. Deja eso, aquí somos todos hermanitos. Pero hemos malinterpretado las promesas bíblicas, porque la queremos llevar a nuestros deseos y avaricias personales. Y aquí estaba el hombre. Usted hubiera dicho, oye, prosperó en Sodoma. Se lo llevó el diablo en Sodoma, porque allá tuvo Abraham que ir a rescatarlo. ¿Tuvo las riquezas terrenales? Sí, pero sin la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando es Dios que te bendice, no tienes que hacer trampa, no tienes que maquinar, engañar. Cuando Dios te bendice, viene paz a tu vida y bendición de todo tipo. Sí. Aquí vemos el hombre de la fe gobernando su casa. Pregunta, ¿no le ofreció Dios a Abraham ser padre de las naciones? Y Lot es un recogido. Abraham bien podía decir, yo soy el padre de las naciones, voy para Sodoma a ser juez. Juez yo aquí, aquí en Canaán mando yo porque Dios me entregó esta tierra. No, tranquilo. A su tiempo que Adonai lo haga. Mi asunto es ser obediente a Dios, sujeto a Dios, creerle a Dios, andar en su voluntad, andar en su propósito. Y que Él gobierne mi vida. Él es el administrador de mi vida. Pero Lot no pensaba así, porque era el hombre de la vista. Así que estaba aquí en Sodoma, siendo que juez. Ahí vemos dos énfasis. El hombre del propósito está preocupado por su casa, por su heredad, porque ahí está la promesa, en la casa y en la heredad. Y el que no gobierna su casa bien es peor con infiel. Por aquel está pensando en ¿qué? En la ciudad. Conquistadores de naciones, impactadores de naciones, impactadores de naciones ministry. ¿Eso es lo que usted ve? Esos tremendos títulos de gente que conquista naciones. La Biblia habla de gente que sabe gobernar bien su casa, que está preocupado por su casa. Y no solamente la casa natural, la casa espiritual, la casa de Dios. Escuchen ahora esto, lo que sigue diciendo. Escuchen, y dijo ahora, viéndolos Lot, el 19:1, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Aparentemente su reverencia, como era la costumbre oriental. El 2, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. No le ofreció nada de comer. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche.
Escuchen, qué diferente, Abraham. Pasa. Dice Dios, está muy bien que nos ofrezca comida. Vamos a entrar a casa de Abraham. No tuvo que porfiar ni nada. Pero miren lo que sigue diciendo. Miren lo que sigue diciendo. El 3. Mas él porfió con ellos mucho. Ellos dijeron, tú viniste acá. Aquí nosotros ni queremos entrar. Preferimos dormir en la calle, no en tu casa. Porque en esta ciudad no queremos estar aquí. ¿Por qué? Porque los ángeles rechazaban lo que Lot había elegido. Nunca elijas nada que Dios lo vaya a rechazar. Siempre elige cosas que Dios apruebe. ¿Cuántas cosas nos vienen? Y después queremos que Dios esté contento. Entra, Señor. Ay, que el Señor no entra. Ay, que yo no siento la presencia. Ay, que yo no me respalda. Ay, que yo... ¿Qué dice Dios? Es que yo no puedo poner un sello a eso. Eso no lo hice yo. Eso no lo aprobé yo. Ese fue tú buscando aventuras y soñando con pajaritos preñados, como dicen en Puerto Rico. Si hay una cosa que yo recomiendo a los profetas, es que distingan entre bendecir y profetizar. Porque hay gente que vive tirándoles bendiciones a la gente a torrentes. Que Dios te dé esto, te dé aquello, te haga esto, te haga aquello. Ay, Señor. Yo prefiero bendecir. Cuando mi boca se abre, sea porque Jehová me está mostrando que le va a dar algo a alguien. Porque muchas veces los deseos nuestros no son los de Dios. Cuando vayas a decir Dios dijo, que sea Dios que dijo. Y no bendecir tirándote bendiciones a torrentes. Por ejemplo, hay un hermano que está haciendo tiendas. Está haciendo tiendas hasta que Jehová lo ponga en el ministerio, porque fue ministro antes y está en un proceso de Dios. Y vino un profeta y lo encontró trabajando en un lugar. Le dijo, Jehová te va a dar la empresa de construcción. Y cuando yo llego por casualidad y lo veo con lágrimas en los ojos, ¿qué le pasa? No, que me dijo que Jehová me va a dar una empresa. Y yo, ¿por qué está triste? Dice, no, porque eso no fue lo que Dios ha dicho acerca de mí. Me dijo que me va a dar un ministerio. Digo, tranquilo, mi hermano. Sigue llorando porque Dios te va a dar el ministerio y no porque te va a dar una empresa. Porque si a mí me hubieran deseado ser el rey del mundo, ahora no te hubiera honrado siendo un ministro de Dios. Así que no. ¿Qué quiero decir? ¿Que la empresa es mala? No, la empresa es buena para el empresario, pero no para que fue llamado por Dios al ministerio. Porque no puedo estar atendiendo a la empresa y atendiendo a la casa de Dios. Por favor, entiendan. Pero le queremos tirar bendición a todo el mundo sin saber qué propósito tiene Dios con esa vida. Entonces, antes de desear, consulta a Jehová para que le ponga el sombrero de acuerdo a la medida. Dios me ha dado la gracia de ver las mujeres cuando están embarazadas. Y mujeres estériles han dado a luz y con los ginecólogos diciendo que no. Y a veces le digo, va a tener un hijo. Y dice, no, yo no quiero tener más. Y yo le digo, ¿y tú crees que yo lo estoy deseando? Yo lo estoy mirando nada más. Porque piensa como que yo lo estoy deseando. Yo no le deseo hijos a nadie. Yo los veo con mis ojos. Tengo la gracia de ver los hijos. En Argentina, cuando fui la primera vez, se acercó una chica. Yo no sabía ni siquiera que era casada. Tú estás embarazada. No, por favor, no. Estoy recién casada, estoy estudiando. No puedo tener hijos ahora. Y digo, mi hija, no es que te lo estoy deseando, es que lo estoy mirando. Y le dije, cuenta 9 meses desde hoy, día 4 de noviembre. 9 meses exactos tu hijo nace. Y el 4 de agosto me llamó el pastor. Pastor, ¿cómo lo dijo? El mismo día, 9 meses exactos. Digo, no fue que yo lo deseé, fue que lo vi. Una cosa es ver y una cosa es desear. Yo prefiero ver y no desear.
Porque aquí, ¿quién no le gusta que lo bendiga? Bendígame, diga ahí, écheme bendición ahí, écheme. Hermanos, no es que sean malas las bendiciones. Qué lindo decir, hermanos, diga lo que Dios va a hacer en mi vida. Eso es lo que yo quiero, lo que Jehová decidió en mi vida. Ay, bendita la heredad que me ha tocado, bendita la suerte que Jehová me ha dado. Amén. Yo nunca vi a las tribus de Israel peleando porque tu territorio es mejor que el mío. Todos estaban contentos con la heredad que le había tocado, porque fue Jehová que demarcó la tierra. Tienes que ser feliz con lo que Dios te da, porque ahí está el propósito de Dios con tu vida, hermano. ¿Para qué quieres tener de más si te va a hacer daño? Yo antes decía, Señor, llena el estadio. Ahora digo, dame las ovejas que yo puedo administrar, porque hay un montón que anda detrás de mí y no los puedo atender. Imagínense que me llene un estadio. No puedo, hermano, si no puede atender 100 ovejas, está pidiendo 1000. ¿Para qué? Para descuidarlas. Por favor, atiende las 100 que te dio Dios. Hay un problema serio con la bendición. El hombre maduro dice, Señor, dame lo que yo puedo administrar y hacerlo bien. No me dé cosas que yo no puedo hacer bien. ¿Para qué? Para hacer un estorbo, para dañar las cosas, para quedar en vergüenza. No, dame lo que tú has diseñado para mí y capacítame para administrar eso. Eso es orar con sabiduría. Pero miren, dice aquí que versículo 3, que porfió con ellos. Dice, más él porfió con ellos mucho. Ay. ¿Cómo fue? Mucho. Bien. Ahora, ¿porfió Dios con Abraham para entrar a su casa? No porfió. Ahí tienen una explicación por qué muchas veces Dios no entra a nuestra vida y a nuestros negocios. Señor, ¿por qué no entraste al negocio? Porque lo hiciste con trampa, hijo. Cogiste un préstamo que no pagaste, hijo. Engañaste para tener eso, hijo. Y las riquezas de los impíos se vuelve nada, hijo. No fui yo que te di eso, fue que tú engañaste, hiciste. No, ahí no está Dios. Pero cuando es Dios que te bendice, eso no nadie lo acaba. Miren que Balaam cambió de posición, cambió de sacrificios y no pudo maldecir a Israel. Cada vez que se pone de este lado, bendito Israel que está en orden. Mira qué orden hay en Jacob. Se pone de este lado a maldecir. Ay, como las estrellas en multitud es Jacob. Y donde quiera que esté Israel era bendito. Porque mis hermanos, cuando tú eres bendito, hasta de espalda eres bendito. Amén. Amén. Y como el repaso de hoy fue muy largo, le voy a dejar lo que sigue para la próxima, porque lo bueno no ha llegado, pero el tiempo no da. Porque había que ubicarlos a ustedes en lo que habíamos dicho en el pasado, porque viene algo muy poderosísimo para acá. Pero no, vamos a dejarlo ahí para que ustedes no sea que se indigesten y no quieran más comida. Quiero que deseen para el próximo domingo lo que sigue. El próximo domingo, les prometo, si el Espíritu hace así, que el repaso va a ser muy breve y vamos a entrar aquí, porque aquí hay una enseñanza muy grande en el contraste. Póngase en pie, denle un aplauso al Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesús, mi oración la hago extensiva para esas personas o esa vida que está ahí en la audiencia. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, siervo, sierva de Dios. Oro al Dios del cielo que te bendiga, que te haga entender esta verdad, que Dios te edifique para que tú andes en pos del corazón de Dios, sin desviarte ni a la diestra ni a la siniestra. Sea la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, que el Señor revele su corazón a tu vida y revele el propósito de su voluntad, para que tú andes siguiendo al Señor en sus caminos y puedas disfrutar del bien, del pacto de Dios. Venga el reino de Dios sobre tu vida y sobre tu casa, en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.